Bien, vamos a hablar con nuestro invitado a tratar de entender los procesos internacionales conflictivos de la política, focalizándonos en tres elementos. Venezuela, que son uno, en el fondo, Venezuela, la política exterior de Donald Trump hacia el Medio Oriente, lo que nos llevaría al conflicto sirio. Claro, estamos con la palestra internacional ahí en todos los titulares nacionales e internacionales, y para eso, para esclarecernos y ayudarnos a entender qué está pasando en nuestro continente y en el mundo a grandes rasgos, tenemos al especialista en temas internacionales Iván Gatón, embajador, representante de nuestro país en varias naciones en diferentes ocasiones, y bueno, pues ya está con nosotros en este AN7 Amanecer. Buenos días. Y yo quiero empezar caliente inmediatamente porque es un tema de mi interés, y es el enfoque de la política diplomática de la República Dominicana hacia Venezuela, que yo he criticado abiertamente porque me parece excesivamente pragmática, cuidando los intereses pequeños, tal vez económicos y financieros del país en su relación con Venezuela, y descuidando la política mayor de principios democráticos. ¿Qué tú me puedes decir sobre esa política República Dominicana que tercamente se mantiene votando a favor de un régimen que en nuestra cara está pisoteando todos los derechos humanos y todo lo que podemos interpretar como una democracia funcional para sus ciudadanos? Lo que sucede es que el mundo, después de la locura del suicidio de la razón, a partir de la Primera Guerra Mundial, que tuvo un segundo escenario que fue la segunda. Siempre le digo a la gente, no es que hubo una segunda guerra mundial. Es la continuación de la primera. Hubo una tregua entre las dos. Entonces, se llegó a un acuerdo con la Carta de San Francisco de Naciones Unidas de establecer una organización que de una forma u otra buscara los ideales wilsonianos de esos principios que permitieron la creación de la Liga de las Naciones. Entonces, hay un marco jurídico internacional. Y de aquí yo creo que es la premisa fundamental para usted comprender la política. En la política, la democracia es peligrosa para las élites. Eso es así. El mundo siempre se ha manejado en base a la violencia. La violencia ha sido el elemento más determinante en la historia de la humanidad. Sí, lamentablemente. Y tuvimos que ver entonces, por ejemplo, la Ilustración. Y esos elementos de la Ilustración, uno se maravilla cuando se da cuenta que es Catalina la Grande la que financia a Diderot, la que está detrás de Voltaire, pero ella no quiere que se aplique eso en Rusia, porque lo de ella es despotismo y frustrado. Entonces, cuando los países aplican sus políticas, lo hacen en base a intereses. No existen en relaciones internacionales amigos, los países tienen intereses. Y la realidad es que estamos en una situación como de cambio de época. Entonces, en un cambio de época, la humanidad enfrenta una serie como de retos. Y usted dice, bueno, ¿y qué es la democracia? La democracia ahora mismo es más conocida como pornocracia. ¿Por qué? Porque todos los ideales que estaban detrás de las élites políticas se quedaron a un lado, porque a partir de las políticas neoliberales dijeron, mira, esa gleba insurrecta ya le hemos dado suficiente, ahora que se salve quien pueda. Y lo que vamos a hacer es cooptar los partidos políticos, vaciarlos de contenido, y vamos a llevar allí gente que se puedan ver muy bien, que podamos estructurarle un discurso, y vamos a tener simplemente nuestros representantes allí. Pero la lucha por el poder, que es para obtener más beneficios económicos, es algo que siempre se toma el derecho como un referente, pero a los amigos se les interpreta entonces ese derecho internacional, a los enemigos se les aplica. ¿Qué sucede con Venezuela? Y de ahí que, yendo un poco en contraposición suya, me suscribo entre los que entiendo que tanto adecos como copellanos en Venezuela crearon su propio Frankenstein. Cuando uno ve la política internacional y uno dice, pero ¿cómo es posible que en un momento en el cual los precios del petróleo, a partir de la crisis petrolera de los años 70 con la guerra de Yom Kippur, Venezuela, que es la ideóloga con Juan Pablo Pérez Alfonso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, le llegan muchos petrodólares, pero al mismo tiempo es el país que más se endeuda?
Eso lo hicieron los adecos. Se dieron el lujo en Venezuela de despilfarrar el equivalente a 5 planes Marshall. Mientras Venezuela, a principios de los años 80, su élite política desideologizada, corrupta, porque son los dos elementos que nos permiten hablar de la pornocracia. Es decir, usted tiene una élite política que no tiene ideologías, pero es una élite política también corrupta, que permitían que Venezuela tuviera la mayor cantidad de niños viviendo en las calles. Esa combinación fue lo que dio al traste con la situación actual, porque para entender el presente solamente hay que ver el pasado. Entonces, un país que es el único que tiene todos los elementos de las tablas periódicas de Mendeleev, Venezuela junto a la República Democrática del Congo son los 2 países más ricos del planeta. Es decir, en Venezuela yacen las mayores reservas de petróleo del planeta. Venezuela tiene un flujo de caja diario de más de 1,5 millones de barriles de petróleo, que se los compra Estados Unidos, porque PDVSA llegó a ser la principal empresa de América Latina. Entonces usted llegó a un punto en el cual Venezuela, la marginalidad, la exclusión de una gran mayoría de la población es lo que Chávez aprovecha. Entonces cuando usted crea un instrumento jurídico, que es el que analizamos en este libro, que es el de la Carta Democrática, Estados Unidos, en el momento en el cual el amigo de Homero, Francis Fukuyama, dice, ya se acabó la historia, aquí todo va a ser democracia, liberalismo político. Pero esa historia que él decía, que se había terminado, que era con democracia, en el Departamento de Estado de Estados Unidos, aupan una carta democrática y hasta se hablaba de un subsecretario de Estado para Asuntos Democráticos. Pero ¿qué sucede? Hay unos principios, como es el principio del respeto a la autodeterminación, hay unos principios del derecho internacional que implican que la Organización de Naciones Unidas es la que puede aplicar elementos coercitivos, es decir, el uso de la fuerza bajo el capítulo 7 y muy especialmente el artículo 39, que cuando vemos la aplicación de la Carta Democrática en América Latina, recordamos el golpe de Estado a Chávez, se llama que se aplique la Carta Democrática, pero se dilatan un poco y al final del camino se dice, bueno, se puede aplicar, pero luego usted conversa con Zelaya, usted conversa con el obispo, expresidente de Paraguay, Lugo, y dice, mira, el problema de la Carta Democrática es que si tú no tienes garras en un instrumento jurídico no se va a respetar. ¿Y qué es lo que dice la Carta Democrática de la OEA? Y de ahí que a mí me sorprende la sobreimportancia que se le da a la Carta. Simplemente la suspensión de las relaciones diplomáticas. Hasta que usted no tenga sanciones económicas en un instrumento jurídico, que eso sí lo tiene la Carta de la UNASUR, hasta que usted no tenga la prohibición del paso aéreo y del paso terrestre, que era lo que le iba a pasar a Paraguay si se aplicaba la Carta Democrática de UNASUR, pero Dilma Rousseff no quiso, a pesar de que fue un golpe de Estado legislativo. Pero hay un elemento también que vemos en la política. ¿Hacia dónde se expandieron los brasileños? Fue hacia Paraguay, y gran parte de las tierras paraguayas son brasileñas, y Dilma no se iba a disparar en sus propios pies. Entonces, por eso no se aplica la Carta Democrática, sino Paraguay, que es un país cerrado, no iba a tener espacio aéreo por donde cruzar los aviones y llegar al Paraguay, y mucho menos espacio terrestre. ¿Y qué pasa entonces con esta solicitud por parte de los Estados miembros de la OEA de que se aplique la Carta Democrática en Venezuela? Si lo que usted está diciendo es que significaría la ruptura de las relaciones diplomáticas, ¿dejarían a Venezuela en un estado de aislamiento a nivel regional? Eso es lo que sucede, eso es lo único que sucede. Pero ¿cómo ayudar entonces al pueblo venezolano, que al final es el que está sufriendo las consecuencias de lo que está sucediendo allí? Pero la realidad es que el ejercicio democrático requiere que usted también espere a que pase los años por los cuales un gobierno fue electo. Entonces, lo principal... Pero la pregunta es si hay un proceso democrático en Venezuela. No, pero hay un elemento. Porque tú esperas en una democracia que pase el periodo, pero cuando hay una democracia, porque la democracia no es solamente elecciones, la democracia es separación de poderes, igualdad ante la ley, libertad de expresión, una serie de principios básicos que yo,
lo he buscado afanosamente en los últimos 17 años en Venezuela y no lo puedo observar. Pero la Carta Democrática... Porque tú en tu revisión histórica te quedaste en Adecos y Copellanos. Podríamos, y yo estoy de acuerdo contigo, Adecos y Copellanos era Guatemala, pero la revolución del siglo XXI de Chávez terminó siendo Guatepeor. Entonces, aquel mal no justifica este horror, un horror que lo vimos suprimiendo, reprimiendo al pueblo en las calles este fin de semana. Pero que las premisas para la Carta Democrática son las mismas que sí, se pero hicieron en el 2001. Entonces, lo se que han dado dice, todas en Venezuela. Sí, lo que pasa es que las premisas de la propia Carta, en sus articulados, indica que debe haber un orden, un rompimiento del orden constitucional. E incluso es la primera vez que un secretario general de la OEA... Y la decisión del Tribunal Supremo no representó suficiente evidencia de un rompimiento absoluto del orden constitucional. Y la liberación del Parlamento también. Sí, un tribunal que dice, no existe asamblea, yo me arrogo la responsabilidad de dictar las leyes y le doy la responsabilidad al Ejecutivo también de dictar decretos leyes. O sea, yo creo que no se necesitaba más. Sí, pero por eso es que el propio tribunal tiene nuevamente que decir, bueno, el que mete la pata y la saca a tiempo, como decía Tres Patines, queda bien. Pero entonces, se le vio la máscara y la solución no es tan clara. Pero también en el Parlamento... La solución es de medios de comunicación. Pero también en el Parlamento, cuando llega a Luf, primero que dice es, no, mira, aquí al presidente hay que sacarlo. Y no solamente eso, que declaran que el presidente está ausente. A través de un revocatorio, porque es un presidente impopular. Pero el problema, Homero, radica en que un mecanismo que la Constitución venezolana permite, revocar el mandato, que Chávez lo utilizó, pero que ahora no han querido. Pero que también el problema en Venezuela, y esto hay que verlo con pinzas, es que está como sobre un barril de pólvora. Y de ahí que las mentes más sensatas dicen, pero una situación de guerra civil en Venezuela que tiene casi 5 millones de refugiados colombianos, que eso es una cifra que poca gente maneja. Una situación de guerra civil en Venezuela, ¿qué significaría para toda la región? Una tragedia. Es una tragedia para toda la región. Pero estamos empujando a Venezuela hacia eso. De hecho, y República Dominicana, con su posición ante la OEA, es corresponsable posiblemente de ese destino de esa guerra civil por negarse a dar esa sanción moral que el régimen necesita para que entienda que está abusando. Que todos los países de América le dicen, mira, ya tu plazo acabó, tu máscara democrática terminó. Es que él entiende que acabó en el 2018. Todas las naciones que le digan eso es suficiente, estás mal. No estamos de acuerdo con esa manera de hacer. Ahora, resuelve de una manera pacífica. Lo que sucede es ahora, si seguimos apoyando al régimen, vamos a crear esa guerra civil. Lo que sucede es que la Organización de Estados Americanos tiene unos antecedentes de doble rasero. Sí, y entonces es una organización que ha estado desacreditada, siempre bajo la lupa, e incluso la OEA ha demostrado en algunas ocasiones unas insolencias, digamos así, institucionales, y eso que la han obligado hasta a pedir perdón. Entonces, todo esto, cuando no se tienen interlocutores válidos... Y el mal institucional justifica nuestra postura amoral. No, lo que sucede es que, Homero, en la realpolitik, en el realismo político, donde se juegan los intereses reales, las manos que mecen la cuna, no les importa mucho la institucionalidad. O sea, de ahí que todavía nosotros, los que estamos con el ideal de la justicia, con el ideal de la paz, siempre vamos a ser los menos. Pero lo extraño es que República Dominicana no es ni una potencia ni mucho menos. Lo que sucede... Y lo peor es que ya no tenemos intereses económicos, porque Venezuela ni petróleo nos puede suplir ya. O sea, el agradecimiento que le debíamos por Petrocaribe hace mucho que terminó. O sea, nuestros intereses económicos no están alineados con Venezuela. Entonces a mí me resulta sospechoso una política tan consistente cuando la realidad justifica un cambio porque nosotros no somos una potencia. Nosotros somos un país democrático, deberíamos defender aquí y fuera de aquí los principios democráticos. Y ahora, ¿cómo
necesidad del resto de los países de ayudar a un tercero, como sería el caso de Venezuela, se puede separar de lo que sería una injerencia para no meterse de a lleno en lo que está sucediendo directamente en Venezuela? A propósito de esto que está solicitando Homero, de que sí, los países deberían tomar cartas en el asunto y ante una organización que representa a todo el continente, hacer valer los derechos del pueblo venezolano, pero el pueblo venezolano tiene sus legislaciones. ¿Cómo hacer que se ayude al pueblo sin que sea injerencia de un tercer país? Bueno, es que es muy difícil bajo la premisa del principio de autodeterminación, con el principio de no injerencia. Si hubo algo que se pensó muy bien, y yo cuando escucho a la gente hablar digo, pero es que nos olvidamos de que Pol Pot en 1978 mató 3 millones de camboyanos, y bajo esa premisa nadie de la comunidad internacional se preocupó, y comenzó con los intelectuales, fue 3 millones de camboyanos. Los chinos los apoyaban, los americanos los apoyaban, tuvieron los vietnamitas que habían recién salido de una guerra que venía desde la época de Japón, que tenía más de 40 años peleando, que derrocar a Pol Pot porque casi 5 millones de camboyanos se le habían mudado al lado. Entonces, eso es lo que usted ve en la comunidad internacional. Usted tiene a Hutus eliminando a Tutsis en Ruanda a machetazos limpios y le eliminan casi 1 millón de personas habiendo cascos azules de la ONU y nadie llegó allí para resolver, quizás porque eran negros. Pero me imagino que hemos aprendido la lección de la historia. Pero ¿qué es lo que nos ha... Por ejemplo, ahora mi reacción se debe precisamente a conocer esos capítulos de no reacción. Y vamos a cometer el mismo error. O sea, yo no entiendo cómo hay un principio absoluto que es la autodeterminación de los pueblos que está por encima del principio superior de los derechos humanos, la libertad de los ciudadanos. Pero que eso no lleva un debe doler. proceso. Es como si usted ve a una pareja peleando y dice, bueno, como son marido y mujer, yo no me meto. Es que hay un proceso, Homero. Hay un proceso que está dado en los articulados de la Carta de Naciones Unidas. Pero tanto y que debe, el Consejo de Seguridad es quien debe llevarlos a cabo. Incluso, Homero, para que veamos cómo se maneja la OEA, en el año 1965, bajo la OEA se hizo una invasión armada en la República Dominicana. ¿Y qué pasó con la invasión armada República Dominicana? Que cuando tocó enviar ejército a Haití, dijeron, no es por la OEA, eso hay que llevarlo al Consejo de Seguridad. Y la MINUSTAH que está en Haití fue vía el Consejo de Seguridad. Entonces ahí uno ve el doble rasero. Y ese ha sido el problema del derecho internacional. Yo que soy muy práctico, no ha llegado la hora de salir entonces de ahí. Hay que esperar hay que ver cómo los grandes intereses... Si la institución no sirve, si no sirve porque si no es capaz de resolver un problema grave que irrita la sensibilidad humana de cualquier persona que atisbe la crisis venezolana, eso no sirve para nada. Bueno, vamos a seguir esperando que los grandes poderes del planeta decidan realmente qué curso van a seguir, porque realmente la geopolítica, eso es lo que nos demuestra, la relación íntima entre el poder y los espacios geográficos. Iván, y a propósito de espacios geográficos, si de este lado del mundo no se puede uno introducir en los temas de Venezuela porque es un problema de autodeterminación de cada nación, ¿cómo se justifica el ataque de Estados Unidos en Siria? ¿Cómo se justifica el lanzamiento de 59 misiles en un proceso que está sucediendo a lo interno de ese país? Pero la situación siria es muy compleja y de aquellos polvos estos lodos. Es decir, nosotros hablamos de que hace ya casi más de 6 años se iniciaron las primaveras árabes, que pudiéramos denominarlas como primaveras marchitas, porque con ese supuesto ideal de democracia en países con una configuración étnica, religiosa, que se han fraguado bajo la rivalidad, eso es muy difícil usted poder llevar las democracias como si eso fuese una panacea para todo el mundo. Y hace 6 años se inició un proceso, digamos, de guerra civil, mediante el cual el régimen de Bashar al-Assad, que es una minoría alauita de apenas un 13 a un 15%, donde hay una mayoría sunita que va por el 65%, y una minoría de cristianos coptos, jacobitas, nestorianos, y también católicos, porque el cristianismo nace en Siria. Y hay una pequeña comunidad judía también, porque el régimen de Bashar al-Assad, al ser un régimen alauí, da receptividad a las demás denominaciones o a las demás religiones, lo cual no hace el sunismo radical. Entonces, esta guerra civil en Siria
tiene un elemento. Hafez al-Assad, quien fue el ministro de Defensa de Siria hasta el año 1970 que asume el poder, es uno de los hombres que estuvo detrás del baathismo como doctrina política, detrás del panarabismo de Gamal Abdel Nasser. Y esa línea panárabe en Guerra Fría se tuvo que ir por la vía de los no alineados, que era donde estaban Joseph Broz Tito, que era donde estaba Sukarno. ¿Y qué hicieron? Tuvieron apoyo de los rusos. Hafez al-Assad entonces permitió que los rusos instalaran una base naval por la salida al Mediterráneo. El mundo se maneja como ruta. Siria está en la salida al Mediterráneo. Los rusos siempre han tenido un problema de aquí ver lo de Siria, no como Siria. Si fuera por las tropas del ejército sirio, Bashar al-Assad no estuviera ahí. Son los rusos que lo han mantenido. Los rusos tienen el problema de que en su gran extensión territorial la salida la tenían por el mar Báltico, y esa salida la consiguió fue Catalina la Grande, y esa salida tiene gran parte del año que está helada. Entonces necesitaban una salida no solamente ya por el Mar Negro, que fue cuando Igor Potenki tuvo la gran idea de tomarse Crimea, y entonces necesitaban la salida al Mediterráneo. Esa salida al Mediterráneo con bases militares rusas, otra aérea que es en Latakia, en Siria, le indica a usted que para derrocar a Bashar al-Assad hay que hablar con los rusos. Pero hay otro elemento. Y los iraníes Irán también. ¿Perdón? Los iraníes también. Irán, porque Irán tiene la ventaja de que el error estratégico de parte de la administración Bush de haber atacado a Irak, que es de mayoría chiita, donde la minoría sunita del triángulo de Tikrit, de donde era Saddam Hussein, entonces al sacarlos del gobierno, son los iraníes los que van a tener la influencia, porque el chiismo tiene su Vaticano en Qom. De hecho, el ayatollah Ruhollah Mossavi Khomeini vivía en Irak. Entonces, ¿qué hacen los chiitas? Porque hay que verlos en esa línea. No, yo Irán, que ahora soy un poder más fuerte regionalmente, ¿a quién voy a apoyar? Voy a apoyar al gobierno de Bashar al-Assad. Pero el Hezbollah que está en el Líbano, por eso esto es una mini tercera guerra mundial. Cuando usted la ve como laboratorio, usted no sabe qué va a salir de este ataque. Y teniendo en cuenta que tienen armas nucleares. Rusia tiene armas nucleares. Lo que sí tiene peligroso Irán son unos misiles SSN-22 que son velocidad Mach 3, que no hay nada que pueda salir por el Golfo Pérsico. Tenemos el problema de que Hezbollah desde el Líbano puede desestabilizar. Tenemos el problema de que hay un apoyo de Irán en Yemen, porque hay guerra en Yemen, hay una guerra civil desde hace mucho. Pero ¿qué pasa con Yemen? Que Yemen es quien da salida del Mar Rojo en el canal del Suez, en la zona de Dar al-Harba, que eso es peligrosísimo. Por eso los chinos ya van a instalar base militar en Djibouti, porque aquí vamos a ver esto en clave de ruta y el petróleo y el gas. Claro. ¿Qué nosotros tenemos con Irán, con Rusia y con China? Un eje, el eje Beijing, Teherán, Moscú. El otro lado tenemos el eje los árabes saudíes, los Emiratos del Golfo, Estados Unidos y la OTAN. ¿Qué podemos esperar de esta situación? Bueno, la situación puede desbordarse, porque fíjese que los Estados Unidos tienen la previsión de, antes de bombardear, avisar a los rusos para que los soldados rusos que estaban en la zona no fuesen afectados. Y fíjese usted cómo en el elemento político Trump se quita de encima el San Benito de los rusos, porque ahora en Estados Unidos ya el tema no es de que Trump llegó porque los rusos lo ayudaron con información de inteligencia. Ahora el asunto está en presentar que Trump es el que está enfrentando a los rusos. Y hay en política internacional lo que se llama la ecología de la acción, que una simple chispa puede provocar una serie de acontecimientos que usted no sabe dónde puedan terminar. Puede existir lo que se llama un punto de no retorno. Los ataques de Trump ponen
a los rusos en una situación de que aquí hay que demostrar que también nosotros somos fuertes. Pero hay un tema adicional que va a complejizar aún más el mundo, y es que las señales que da Trump al reducir el presupuesto de relaciones exteriores, aumentar el presupuesto del Pentágono y ya estar bombardeando en Siria y estar moviéndose hacia la zona de Corea, es que el complejo militar industrial, el establishment americano, porque fíjense que hasta Hillary aplaudió la acción. Antes de que se lanzaran los misiles, ya ella había declarado, Trump va a hacer lo que debe hacer. Es decir, ya se sabía a lo interno de ellos de que iba a haber un lanzamiento. ¿Cuál es el temor? Miren, quizás uno siempre vuelve a la historia. Juan Bosch, en el 1967, acicateado por un discurso de Dwight Eisenhower y por unos documentos que llevó el senador William Fulbright al Congreso americano, hablaba del pentagonismo sustituto del imperialismo. El negocio de las armas sobrepasa los 400.000 millones de dólares al año. Y es un negocio que se mezcla con el negocio de las farmacéuticas, porque la mayoría de las empresas que están en la industria armamentística son accionistas de la industria farmacéutica. Es decir, que a usted le dan un tiro y para comprar todos los equipos para operarle y después hacerle el tratamiento, el negocio le sale redondo. Claro. El otro elemento es que el negocio de las armas se mezcla con el negocio de las drogas, que excede los 400.000 millones de dólares. Por eso fíjese que a la llegada de la OTAN a Afganistán se había reducido por una fatua que había emitido el Mullah Omar la producción de opio, pero llega la OTAN y nuevamente el opio vuelve a salir gracias a las mafias albano-kosovares y las que activan en esa zona de Afganistán. Lo que nosotros estamos viendo en Siria ahora mismo es una mini tercera guerra mundial. Es como una especie de laboratorio, porque los chinos tienen soldados en Siria también, en Tartus. Los chinos están bombardeando desde Siria también, es decir, que los pilotos chinos se están entrenando. Ahora hay que ver, porque hay metamensajes. El hecho de que el presidente Trump estuviese con el presidente Xi Jinping reunido y que luego mandara a bombardear, pero Xi Jinping, chino al fin, el arte de la guerra de Sun Tzu, que cuando el enemigo ataque, mejor evita. Claro. Él se queda tranquilo, pero ya el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino se estaba quejando. Entonces, nosotros estamos viendo lo que Kipling en su momento llamó el gran juego. Nuevamente estamos ante el realismo político duro. El mundo se está peleando ahora mismo por las fuentes de materias primas. ¿Y estaríamos hablando ahí de qué? ¿De petróleo? Estamos hablando de petróleo, estamos hablando de gas, estamos hablando incluso de que todo esto va a revertir en contra de la democracia. ¿Por qué? Porque en esos países de la zona, por ejemplo en Egipto, usted no puede hablar de democracia nuevamente. No. Una señal fue que el mariscal Abdel Fattah al-Sisi, que es un hombre que viene de los servicios de inteligencia de Egipto, fue recibido por Donald Trump hace más de una semana. Es decir, cuando usted tiene un régimen medieval como el de Arabia Saudita, usted dice, ¿podemos hablar de democracia? Cuando usted tiene un régimen como el de Qatar, que una muchacha noruega tuvo una relación y no estaba casada y por eso la someten a la justicia, porque la fornicación en el Islam está prohibida a esta altura de juego, y usted ve que esas estructuras de sociedades que no tienen elementos democráticos, usted dice, mira, la democracia ahora mismo va a estar en veremos. Lo que sí usted puede estar seguro es de que la humanidad siempre ha demostrado una inclinación a la soberbia, y la soberbia y la arrogancia, cuando tienen poder, nos pueden eliminar a todos. Detrás del poder mundial no está un Roosevelt, detrás del poder mundial no está un Churchill. Y de ahí que las mentes más sensatas dicen, pero ¿qué va a pasar en Siria cuando ustedes derroquen a Bashar al-Assad? ¿Quién va a subir? ¿Va a pasar lo mismo que en Libia? Entonces en Libia ahora viene toda esa migración del África, esas hordas de gente pobre, muriéndose de hambre, con esperanzas de vida de 35 a 40 años, y que si llegan a Europa
tienen esperanza de vida de 70 años. Ahora Europa no quiere inmigrantes. Pero lo que decía Homero antes de entrar al programa, y esos lobos solitarios del terrorismo, porque ahora Libia, el ISIS tiene sede en la frontera con Egipto, y de esos refugiados sirios que Turquía tiene más de 2 millones, ¿cuántos terroristas no habrán ahí? ¿Sabían ustedes que eso implica al Caribe? Porque el instructor de francotiradores del ISIS era de Trinidad y Tobago, que Trinidad y Tobago ha identificado que más de 192 ciudadanos de su país han estado peleando en la zona. ¿Sabían ustedes que el Islam es la religión que más ha crecido en Haití después del terremoto? La mayoría de las plataformas petroleras de Siria están controladas por personal de Trinidad y Tobago también. Son instruidos allí. Pero cómo eso llega también a la región, es decir, nosotros tenemos el terrorismo, es decir, el terrorismo como vía política de un Estado que está allí, que es el de Abu Bakr al-Baghdadi, que tiene un territorio más grande que el de República Dominicana, y entonces nosotros decimos, ¿cuál es el que va a llenar el vacío del poder? El ISIS, que hay más de 4.000 ciudadanos rusos que son de la zona del Cáucaso, es decir, chechenios, osetios, inguchetios, que están allí metidos, que son caucásicos blancos, que tenemos gente de la zona de Indonesia, porque el Islam tiene toda esa multiplicidad étnica. Entonces, ¿qué va a pasar en Francia? Que tiene más de 2.000 ciudadanos franceses peleando allí. ¿Hacia dónde estamos llevando el mundo? A mí es un fenómeno que me sorprende y se ve en todos los lugares, se ve en el conflicto venezolano, se ve en el conflicto medio oriental, y es la escasa sensibilidad al intervencionismo de Putin y la exagerada sensibilidad al intervencionismo de los Estados Unidos, porque Putin tiene meses trabajando militarmente con el régimen, para sostener el régimen y luchando con aquellos ejércitos rebeldes al régimen que quieren derrocar una dictadura evidente, y no observamos una irritación similar al intervencionismo ruso versus el intervencionismo norteamericano, que ha sido muy cuidadoso de Barack Obama. O sea, ha sido puntual, porque la acción de Trump es un lanzamiento de cohetes sin consecuencias geopolíticas, pero la intromisión de Putin con soldados, con armas, realmente es efectiva, real, y ha causado miles de muertes, y no vemos esa reacción agresiva e irritada ante ese imperialismo también, que es el de Rusia. Es que usted sabe que es difícil ser objetivo o tratar de acercarse a la realidad, porque la gente acusa a Obama de haber sido blando, pero sin embargo Obama le pasaba $1.000 millones anuales a los rebeldes, que quizás era más efectivo que lanzar 59 La política misiles. de Obama fue inteligente, porque el conflicto del Medio Oriente es de difícil solución inmediata, y lo mejor es precisamente ahí intervenir con la diplomacia blanda, no con la dura, la militar. El sentido común aconseja eso. Pero a mí me llama la atención, o sea, yo trato de ser coherente desde la óptica, desde la visión ideológica. Por ejemplo, yo soy contrario a toda dictadura, de izquierda o de derecha. Y donde yo veo una dictadura no me agrada, no me gusta. O sea, puede estar en América Latina o puede estar en el Medio Oriente, no me gusta. No me gusta la de Al-Sisi en Egipto, no me gusta la de Assad en Siria, no me gusta el régimen saudí. Y entonces mantengo esa coherencia. Ahora, yo veo que la intelectualidad latinoamericana no mantiene esa coherencia. Pero es mundial. Por ejemplo, es reactiva al norteamericano. Yo veo aquí gente irritada por el lanzamiento de cohetes de Trump, pero no se irritaron por la muerte de los niños por el uso de armas químicas. Pero algo extrañísimo. Pero eso es mundial, porque pero a mí lo que me sorprende es que lo que no sale en televisión no existe. Es decir, el pueblo sirio se está destruyendo desde hace más de 6 años. Los americanos, estos no son los primeros misiles que lanzan. No, Obama había lanzado misiles ya. Y no es lo peor que ha pasado tampoco. Y no es lo peor que ha pasado. Son miles de muertos producto de la guerra fratricida que hay en Siria. Yo recuerdo haberme encontrado... Con armamento de Estados Unidos y armamento ruso. Yo recuerdo haberme encontrado con Larijani, que era el jefe negociador, de cuando se habló de la primera utilización de gas, pero eso hace casi 6 años.
Y no murieron 80, no, murieron más de 200 personas. Sí. Entonces, ese elemento de cómo a través de los medios de comunicación, que es algo que también se ha dicho, Trump, que es un hombre que viene de los medios, se dio cuenta que este era el momento oportuno para desviar la atención. Claro. Ya la gente no está Y en la lanzó política su tweet. interna. Y ese es el gran beneficio. Y el tweet fueron 59 misiles Tomahawks. Barato, le salió barato. Y mover un barco hacia Corea del Norte, ya. Y se quitó la opinión internacional de Rick. Esos dos gestos se están vendiendo como todo un plan, lo cual no es cierto. Esos dos gestos no van a variar absolutamente nada la realidad geopolítica de uno y otro conflicto. A lo que sí llama todo esto es a que la población mundial se ponga en auto y se dé cuenta que sin lugar a dudas la humanidad está viviendo uno de sus momentos más estelares, porque se ha desatado en la élite que dirige el planeta una lucha tal por los intereses que se ha perdido el sentido del límite. Como decía Homero, hay mucho doble rasero, pero totalmente, de todos los lados. Y confusión. Y la humanidad no puede desarrollarse ni convivir bajo las premisas que la estamos llevando en estos momentos. Y lo peor es que el liderazgo también. global no está fundado en principios. Porque tú hablabas de que la política se debe a intereses, e históricamente ha sido así, pero había una diferencia entre los estadistas que tú mencionaste de la Segunda Guerra Mundial, es que eran hombres con una preparación tal y una visión que los elevaba, que cuidando los intereses, vamos a decir, más humanos y bajos, a la vez representaban ideas elevadas, un Churchill o un Roosevelt. O sea, había principios. El problema es que el liderazgo global, tenemos un liderazgo global de enanos luchando con problemas para gigantes. Y entonces el mundo no está produciendo esos gigantes, esos hombres de ese perfil extraordinario que te podían dar la confianza de estar conduciendo a la humanidad por buen destino. Es volver a Platón. Mira, yo no los veo en América Latina, no los veo en parte. Es volver a Platón. Platón planteaba, los clásicos planteaban, de que para ejercer el poder, porque el poder per se corrompe, hay que ser filósofo y hay que trascender. Y no hay algo peor que el poder en manos ineptas. Y la mayoría de la gente que ha llegado al poder ha llegado en helicóptero. Bueno, Sí, definitivamente. No quemaron etapas. Dios libre a la humanidad entonces de esta tercera miniguerra mundial y ojalá y no se dé. Es que las vamos a sufrir y aquí la vamos a estar sufriendo. Va a llegar a todas la vamos las a estar latitudes. sufriendo, cómo la economía se está manejando, la creación de empleos que solamente va a ese complejo militar industrial, los intereses a través de la devaluación, de la guerra de divisas que existe en el mundo. Es decir, realmente estamos en momentos de angustias porque donde quiera que usted se mueve y llega usted, o llega Homero, o llego yo, la premisa es que tenemos un perfil peligroso. Bueno. Y Porque ojalá. hasta el fenotipo ya, Las ideas son hasta el peligrosas. fenotipo nos ha hecho parecer que somos hasta terroristas. El fenotipo está descartando mucho entonces. Ojalá y sea por el bien del mundo que alguien llegue a la conciencia, tenga ese sentido común de que no sea la guerra la única vía de salida en este conflicto. Muchísimas gracias, Iván Gatón, por habernos acompañado en la mañana de hoy en este conversa que ha sido muy ilustrativo sobre lo que pasa no solo en nuestro continente, sino a nivel mundial.